Mi nombre es Adriana Metz, soy hija de Graciela Alicia Romero de Metz y de Raúl Eugenio Metz. Nací en Bahía Blanca, mis papás vivieron allá hasta que en la época de la dictadura cívico-militar, de dictadura cívico-militar, se fueron a Cutralcó. Mi mamá estaba embarazada de 5 meses, entraron de madrugada, se lo llevaron, me dejaron con un vecino y le dijeron que me criara como propia. Y hace relativamente poco tiempo entré en contacto con ese vecino y me contó que, bueno, por miedo, por la situación, él se había quedado conmigo y con la idea de quedarse callado, pero tuvo un problema que era que yo lloraba mucho y como tenía su mujer embarazada y la situación, bueno, no era muy grata, buscó a mi familia paterna y bueno, se puso en contacto con mis abuelos, me fueron a buscar y a partir de ahí soy Adriana Elisa Metz, criada por los abuelos. ¿Qué edad tenías? Tenía 1 año y 1 mes cuando se lo llevaron y mi mamá estaba embarazada de 5 meses. Yo tengo 2 hijos, 2 varones y primero tuve uno. ¿Cómo se llama? Enzo. Y cuando con mi marido decidimos tener otro hijo más y quedé embarazada, lo primero que hice fue correr al pediatra y preguntarle cómo se hace para contarle a un hijo que va a tener un hermanito. Y el pediatra, un genio, me dijo, bueno, no es decisión de él, es decisión de los padres y nada, ya se va a dar cuenta cuando esté en la casa. No le creen mucha ansiedad porque estarás embarazada de muy poquito y de acá hasta que nazca el nene, bueno, déjenlo tranquilo, ya va a llegar su hermanito. Y en realidad la pregunta no era cómo se le dice a un hijo que va a tener un hermanito, sino qué era tener un hermano, porque mi mamá había estado embarazada y yo no tenía un hermano. Así que no era tan sencillo como lo decía el pediatra, pero sirvió. Llegó, después de Enzo vino Luca y hablo de mí porque de mis papás no sé, no pude todavía consultar con sus amigos, con sus seres queridos, cómo eran y hablo de mí porque no puedo hablar de mi hermano porque no lo conozco. Sé que nació en la escuelita, en un centro clandestino de detención, que a los pocos días de nacer se lo llevó una persona y a partir de ahí solo sé que tengo un hermano y no sé dónde está. Una sobreviviente del centro clandestino le dieron, después de pasar por la cárcel, le dieron la opción de irse del país y en la seguridad de otro país pudo hacer las denuncias de los centros clandestinos de detención, de los desaparecidos, de los bebés que se robaron. Y ahí fue cuando habló de mi hermano. ¿Querés dar el nombre de ella? Ella es Alicia Parnoy y vive en Estados Unidos ahora. Y siempre que tuvo que declarar vino a declarar en el juicio de las juntas, pero en su momento, como era la única sobreviviente que podía contar lo que había pasado, no fue tenida en cuenta. Y cuando se hicieron los juicios por la verdad, también vino y declaró, pero no era una condena penal, era una condena más que nada social. Entonces, cuando vino a declarar en el juicio al 5º Cuerpo de Ejército en Bahía Blanca en 2011-2012, me tocó acompañarla y estaba muy emocionada y nerviosa y lloraba y hablaba todo rapidito y le decían, señora, si usted quiere parar, no, yo quiero declarar y que sirva. Decía que Alicia cuando declaraba decía que quería declarar y que sirviera,
porque en sus declaraciones anteriores no habían servido en el sentido de que alguien vaya preso por los delitos cometidos en Bahía Blanca. Y bueno, esta vez sirvió porque en el primer juicio fueron 17 genocidas presos y en la segunda etapa otros tantos más, creo que 6. Mi hermano se sabe que nació, que fue varón y que estuvo bien, por lo menos los primeros 5 días de vida, que fue el tiempo que estuvo con mi mamá. Después de que se lo llevaron a él, bueno, no se supo más de mi mamá. Mi hermano nació el 17 de abril de 1977. A mis papás los secuestran en Neuquén, Cutralcó, pasan por la escuelita de Neuquén y los llevan hasta Bahía Blanca. Mi papá estuvo con vida en Bahía Blanca hasta enero del 77. Los secuestran el 16 de diciembre del 76. Ellos estuvieron juntos en la escuelita y por la escuelita también pasó mi tía, María Elena Romero, que tenía 17 años y que entregaron el cuerpo a la familia después de decir que había sido abatida en un enfrentamiento con las fuerzas. En realidad la mataron. Tenía tiros por la espalda, imposible un enfrentamiento, pero bueno, eso fue lo que dijeron. Entonces la escuelita es como que se cobró unos cuantos de mis familiares, ¿no? En el juicio que se hizo en el 2011-2012, empezó en el 2011 y tuvo la sentencia en el 2012, me tocó declarar, no por lo que yo podía aportar como prueba, sino para dar testimonio de lo que significaba el hecho de ser hija de desaparecidos. ¿Cómo fue la crianza con tus abuelos? Bueno, es una pregunta que siempre me hacen, ¿cómo te dijeron tus abuelos? ¿Cómo fue? Yo la verdad que no se nace hija de desaparecidos, no se nace y el papá es bombero, la mamá es enfermera, maestra, doctor. Bueno, yo era hija de desaparecidos, así como quien contesta mi papá es bombero, bueno, yo contestaba mi papá es desaparecido, no. Era como el título, el cargo de ellos. No recuerdo una vez que haya tenido que callarme mientras me preguntaban de mi papá y mi mamá. Tuve la suerte o el acompañamiento de gente que hizo que eso fuera posible. Muchos no podían decir que sus papás no estaban porque estaban desaparecidos. En mi caso, la verdad es que no tengo recuerdo, no pasó eso. Sí recuerdo como un hecho fuerte que en primer grado, año 82, a un compañerito, una compañerita de escuela, le había perdido su cadenita y la maestra dijo, bueno, si no hablan, si no dicen quién se la llevó, quién se la robó, vamos a llamar a la policía. Y como que me hizo un poquito mal y empecé a los gritos y a llorar hasta que fueron mis abuelos a buscarme, pero bueno, ante la venida de la policía es como que no me iba a quedar tranquila. Eso es como lo más fuerte. Siempre fui hija de desaparecidos o siempre fue lo que yo sentí, porque no tengo recuerdos de ellos. Era muy chica, tenía 1 año y 1 mes. Entonces no tengo recuerdos conscientes de ellos. Por eso que a la pregunta de qué hacen tus papás eran desaparecidos. Y siempre supe que no estaban conmigo, no porque un accidente o muerte súbita, sino que se los habían llevado los militares. No me avergoncé nunca de ellos, nunca me enojé con ellos tampoco, y estuve casi 30 años sin llorarlos, porque con esto de que siempre fueron desaparecidos o siempre pensé que habían sido desaparecidos, no tenía registro de lo que me había faltado.
La figura paterna era mi abuelo, la figura materna era mi abuela. Tenía primos, mis abuelos tuvieron 10 hijos, los mellizos, mi papá eran los más chicos, así que tenía primos de todas las edades y era así. Hasta que nació Enzo y ahí me di cuenta realmente lo que hacen los padres, ¿no? Llevarlos al pediatra, jugar, acariciar, retar, poner límites, poner afecto, que era lo que yo no recordaba que había tenido con los míos. Así que no los había llorado. Recién, más o menos al 2 años de Enzo, caí en la cuenta de todo lo que me había faltado. Y siempre digo lo mismo, porque fue así, no le encuentro otra explicación. Hasta que no tuve a Luca y vi la relación de hermanos, no sabía de lo que me había perdido. Así que hasta casi los 30 años no sentía lo que me faltaba. Recién cuando tuve a mis hijos, ahí me di cuenta de todo lo que me había faltado. Mi abuelo vivió hasta el año 82 y mi abuela, viví con ella hasta que se enfermó de Alzheimer o demencia senil, la verdad es que no sé. Y me vine a vivir a Mar del Plata con una hermana de mi mamá, mi tía Norma. Así que siempre estuve en un hogar con figuras de autoridad, con figuras de cariño. No me faltó eso. Los tíos de parte de padre, estaban los que visitaban, los que no, los primos lo mismo, pero siempre tuve ese vínculo. Pero bueno, hasta no tener hijos y no darme cuenta qué es lo que realmente hace un padre, no había llorado. En tu juventud, adolescencia, digamos, porque sos joven, ¿tuviste algún acercamiento a alguna agrupación como hijos, por ejemplo? Bueno, cuando tuve el primer contacto con gente de hijos de Mar del Plata, de acá, es como que estaban empezando ellos a armarse acá y realmente no recuerdo con quién me crucé, pero me acuerdo que me invitaban a reunirse y a charlar de lo que nos había pasado, de lo que nos faltaba, y yo en ese momento la verdad es que no sabía todo lo que me había faltado. Entonces, no, la verdad que no me quise juntar. Lloramos y nos abrazamos. Y yo decía, uy, llorar, abrazarse, no está conmigo. Es que en realidad en ese momento no me pasaba a mí, era otro momento mío. Y así que nunca me acerqué a hijos. Y después, con el paso del tiempo y con mis hijos, coincidió que dentro del mismo aula estaba Enzo, era nieto de desaparecidos, estaba Tomás, que tenía la abuela desaparecida, así que bueno. Y en la misma escuela estaba Juana, que también tenía los abuelos desaparecidos, así que éramos muchos. ¿En la misma escuela de tus hijos? Sí, en la misma escuela. Y no sé, bueno, estaban Daniel, la mamá había nacido en Suecia porque los padres se habían ido exiliados, así que una escuela media rara esa escuela, va gente media rara esa escuela. ¿Vos hiciste una carrera, estudiaste? No. Cuando terminé el secundario, bueno, momentos, ¿no? Empecé a trabajar de una cosa, de otra y, bueno, después me casé, tuve 2 niños y ahora trabajo en Abuelas de Plaza de Mayo. Ah, ¿qué haces ahí? Prensa y difusión de Abuelas de Plaza de Mayo. Así que bueno, van los tiempos de cada uno, ¿no? ¿Fuiste en alguna causa, te presentaste como querellante?
No, 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 no. ¿Atestiguaste alguna? Di testimonio en Bahía Blanca Bahía Blanca. En Bahía Blanca se condenó a 3 milicos por la apropiación de mi hermano sin estar mi hermano restituido. Creo que fue el primer caso en donde se condena a alguien por el robo de niños sin estar restituida la identidad. ¿Fueron condenados? Fueron condenados por... Bueno, el delito tiene un título largo y... no lo sé. Pero fueron 3 milicos, fueron condenados por la apropiación de mi hermano. Apropiación, sustitución de identidad de un menor de 10 años y algo más. Y ¿Nunca tuviste ningún dato, una pista sobre tu hermano? siempre se tienen datos. Que fulano que está allá, que aquel otro no es adoptado pero no es adoptado, que siempre se saben esas cosas porque, bueno, porque se saben. Lo único que confirmaría o que confirma dónde está y quién es mi hermano es el examen de ADN, que se hace con el Banco Nacional de Datos Genéticos. O sea, no es que una persona va, se saca sangre y se compara y me dice. La única... Es decir, pistas hubieron muchas. Siempre se acercó alguien a decirme fulano o mengano o fíjate. Pero bueno, hasta un señor que yo le saco los pelos, yo le arranco los pelos y le comparamos el ADN. Y yo le decía, no se trabaja así, no se hacen así las cosas. Primero porque no se hace de esa forma la comparación y segundo porque imagínate que es la identidad de una persona. Y si bien no tengo mucha experiencia en esto, pero me puedo dar cuenta de que yo mi historia la conozco. Incompleta o no, pero la conozco. Pero mi hermano no. Y ya hice un acercamiento sin pensar en la otra persona. Ya me acerqué a alguien a decirle, creo que vos sos mi hermano y la única forma es el ADN. Y no sé cuánto pude influir en su vida, pero hoy no lo haría, o no lo haría de esa forma, trataría de ser. ¿Y qué pasó ahí con él? ADN negativo con mi familia y con todos los grupos familiares del Banco Nacional de Datos Genéticos. Una apropiación ilegal no enmarcada en delitos de lesa humanidad, una persona que no podía tener hijos o que le ofrecieron una criatura y aceptó y lo notó como propio y cometió un delito, pero no un delito de lesa humanidad y si bien todo daba a pensar de que era hijo de desaparecidos, el ADN confirmó que no. Entonces, no lo haría de la misma forma. Si alguien viniera y me dijera que yo no soy hija de mi papá y mi mamá, y no sé qué haría. Entonces no puedo. Pensando como hermana mayor lo haría de otra forma. Pero bueno, en ese momento se dio así y digo que me salió bien porque la persona, este muchacho sabía que no era hijo biológico, entonces digamos que podía imaginarse la situación de que alguien viniera y le dijera algo. No me trató mal, no se enojó conmigo, aceptó la noticia y bueno, y digamos que accedió a la extracción de ADN. ¿En qué ciudad vive? En Bragado. Cuando di testimonio en Bahía Blanca, conté esta situación
y no di el nombre ni la ciudad, y por una cuestión de su persona, ¿no? Asimismo el juez me preguntó el nombre y el apellido y lo tuve que decir. Hubiera preferido que no porque, bueno, ya bastante le moví la estantería al muchacho en cuestión con un examen de ADN que él no pensaba hacerse. Pero bueno, se dio así. Así como desde que el mundo es mundo, desde que la gente está en este mundo, se roban bebés, se adquieren bebés, se compran bebés, se trafican bebés. El problema sigue estando. Las abuelas tienen un Banco Nacional de Datos Genéticos, donde hay un registro de las familias que están buscando, pero en el caso de las personas que saben que no son hijos biológicos y que en el Banco Nacional de Datos Genéticos le da negativo, es como que tienen que empezar a buscar a su familia en todo el universo. El que se acerca a abuelas está con la ilusión de no haber sido vendido, de no haber sido regalado, de no haber sido robado. Y además de haber sido buscado por una familia, buscado por una abuela, por un tío, por una familia. ¿En abuelas se acercan muchos jóvenes con dudas sobre su identidad? Se acercan, sí. Además, con cada campaña de difusión que se hace, con cada vez que aparece un nieto o una noticia relacionada con abuelas, es como que se acercan más. Es por oleadas. La idea es que todo aquel que nació entre el 75 y el 80 y tenga dudas se acerque y se haga la extracción de ADN. Que por el momento es lo único que nos puede decir si son o no son hijos de desaparecidos. Me pasó de escuchar un joven que decía, bueno, si me buscaron durante más de 30 y pico de años me deben querer algo, por eso es que vengo. Ojalá todos pensaran de esa forma y se acercaran. El problema está en que cuando dice que no, que el ADN es negativo, bueno, hay un vacío legal. Y bueno, como sociedad tenemos que ver cómo podemos ayudarlos, porque en abuelas no se puede. Primero si están fuera del rango, si no entran entre el 75 y el 80, hay un vacío. Ya que estás en prensa y difusión, ¿cómo te manejas las campañas para difundirlo acá localmente? Tenemos en Mar del Plata 2 ciclos, que son uno es música por la identidad, otro es teatro por la identidad, y que vienen funcionando hace varios años ya. Estamos también en una época de transición, una etapa de transición, que es que abuelas quedan pocas, y bueno, tenemos que acelerar el proceso de búsqueda. Este año estamos con la idea de empezar con distintos encuentros. El primero que se va a hacer es un encuentro por periodistas por la identidad. ¿Dónde lo hacen? Acá en Mar del Plata se va a hacer. ¿Pero qué lugar? ¿Teatro? Estamos tratando se está organizando, digamos. Después pensábamos hacer con abogados, psicólogos, jóvenes, porque digamos que de este tiempo de búsqueda ha dado sus frutos. De hecho hay 110 nietos restituidos, pero nos faltan 390, 400 nietos. Es como que hay que buscar distintas formas de llegar. Lo que tienen que saber los jóvenes es que no tuvieron la oportunidad de elegir, no cometieron ningún delito y como adultos responsables, al momento de la apropiación ellos no tenían poder de decisión. Entonces la persona que los crió y que cometió el delito de
poner hijo biológico en donde debía decir adoptado. Se dice que los trámites de adopción son engorrosos, que son muy largos, que son tediosos, pero es la única forma de que la persona que es adoptada el día de mañana tenga la oportunidad de conocer a su familia biológica. Y entre conocer a la familia biológica y cortar un vínculo con una familia de crianza, si fue basada en el amor, no es basada en una mentira. Y cuando hay una apropiación hay una mentira de por medio, que es donde se miente, donde se dice que biológico o apropiado. Entonces, no hay otra, no es una cuestión de me gustaría saber o no. El delito no lo cometieron los apropiados, el delito lo cometieron los adultos de ese momento, ya sea por ser hijos de desaparecidos, o sea que se los hayan apropiado porque eran hijos de desaparecidos, o por cualquier otra cuestión que lamentablemente ocurrió y sigue ocurriendo. Se afanan pibes de todos lados, los compran, es horrible. En mi caso, se llevaron a mi hermano para que no sea criado por una familia de subversivos, de zurdos, y es por eso que es un delito de lesa humanidad, porque fueron cuestiones políticas las que llevaron a apropiarse de mi hermano. No es de un día para el otro que se dice no los quiero más, pero el daño fue mucho, no solamente a mis abuelos, a mis tíos, a mis primos, a mí, a mis hijos, porque tanto Enzo como Luca están buscando un tío. Así que esa búsqueda trasciende a las abuelas, me trasciende a mí como hermana y esperemos que cuando ellos tengan hijos puedan presentarle al tío y no presentarles una búsqueda, ¿no? Es así.